Buen día, nosotros somos el equipo número 2. Estamos presentando el tema de los transistores, principalmente los materiales semiconductores. Nuestro equipo está conformado por Lorelli Carrillo Junco, Marisol Briceño Cruz, Doriana Costa Sánchez, Luis Eduardo García Valencia y Pedro Ortega Chilowa y Santiago Cruz y su servidora Elizabeth Meneses. Empezaré dándoles una pequeña introducción sobre lo que son los materiales semiconductores. Pues los materiales semiconductores pues son fundamentales en lo que es la tecnología moderna, ya que permiten la fabricación de dispositivos electrónicos como lo son los transistores, que es lo que vamos a presentar el día de hoy en nuestra maqueta, lo que son los diodos, circuitos integrados y los paneles solares. Pues la principal característica de estos materiales es su capacidad para conducir electricidad de manera controlada, situándose entre los conductores, como lo son los metales, y los aislantes, como por ejemplo el vidrio. Esta característica única se debe a su estructura atómica y pues la posibilidad que tiene de manipular sus niveles de energía, ya que es mediante impurezas o estímulos externos, que es un proceso conocido como el dopaje. Entre los semiconductores más utilizados se encuentran el silicio, el germanio, aunque materiales más avanzados como el arsenio de galio y pues los semiconductores orgánicos se están volviendo últimamente materiales muy utilizados, ya que están agarrando como protagonismo en el paso de los años. Gracias a las propiedades de los materiales semiconductores, pues han revolucionado en la industria electrónica, siendo esta pues una de las bases del desarrollo de la información, las telecomunicaciones y las energías renovables. A continuación, mi compañera que sigue. Hola, yo les voy a explicar sobre los principios fundamentales de los transistores BJT. Los transistores BJT son dispositivos electrónicos fundamentales en la electrónica analógica y digital. Se utilizan principalmente para amplificar señales o para utilizarlos como interruptor, o sea, encendido y apagado. La estructura del BJT está compuesta por 3 capas de material semiconductor y tiene 3 terminales, que es base, colector y emisor. Bueno, puede ser así también. Existen 2 tipos de BJT, el NPN, que la corriente fluye del colector al emisor cuando se aplica un voltaje positivo a la base, y el PNP, que es esta maqueta que tenemos aquí, que aquí la corriente fluye del emisor al colector cuando la base está a un voltaje negativo respecto a lo que es el emisor. Más allá les voy a explicar pues bien este tipo de estructura. Un ejemplo básico de configuración es el emisor común. En la configuración, esa es la configuración más utilizada para amplificación. La señal de entrada se aplica a la base y a la salida se toma el colector con el emisor común a ambos. Buenas tardes, yo soy Manuel Enrique Santiago Cruz y hoy les vengo a hablar de la maqueta semiautomatizada que hicimos, en la cual consiste en cómo se polarizan los electrones en un transistor BJT, en la cual tuvimos que hacer un circuito en protoware, en la cual ocupamos 3 transistores BC547, 2 capacitores de 1000 microfaradios electrolíticos de 16 voltios y uno de 220 microfaradios de 25 voltios, 3 resistencias de 10K y 3 de 330 ohms, y también ocupamos LED de color azul y LED de color blanco, y un protowar, jumper y la fuente. Los principios básicos de ensamblaje de este circuito es la conexión de emisores, en la cual se unen los transistores, los emisores de los 3 transistores, y también las resistencias de 10 kilo ohms se conecta a cada base de los transistores. Luego las resistencias de 330 se conectan a cada colector
de cada transistor. Y los LEDs que van una pata positivo al colector del transistor y otra al cátodo, que es el emisor, que es la pata negativa, las patas de LED. Y los capacitores se configuran entre los colectores y las bases utilizando pues los jumpers y para poder alcanzar las conexiones. Y pues la fuente de alimentación que la conectamos de positivo en las del colector y el negativo a los emisores. Y eso sería todo de mi parte. A continuación vamos a explicar lo que viene siendo la maqueta. Como ya ha explicado mi compañero Santiago el circuito, ahora vamos a ver cómo funciona. En este caso tenemos la representación de un transistor BJT que es del tipo PNP. Básicamente lo que tenemos aquí sería en representación de azul, de color azul, sería la base. De este lado tendríamos lo que viene siendo el emisor y de este lado el colector. ¿Cómo funciona este transistor? Básicamente cuando se le introduce corriente a lo que viene siendo la base, hace que funcione lo que es de la base al colector, mueve los electrones, como podemos ver aquí, empieza a mover los electrones y esto permite que con otra batería funcione para que lo que viene siendo el emisor pueda soltar lo que viene siendo la corriente o encender el aparato que se vaya a encender, como puede ser un motor, un foco o lo que sea que requiera ese tipo de transistores. Y así es el funcionamiento. Básicamente introducimos corriente en la base que pasa a través de lo que viene siendo el colector y mueve los electrones hasta llegar al emisor. Hola, yo les vengo a explicar la polarización de un transistor PNP. Esta polarización es fundamental para que funcione correctamente en un circuito. Esta asegura que las unidades del transistor estén en el estado adecuado de su operación. En la unión PNP, la corriente fluye del emisor al colector. Es lo contrario a la unión NPN. Para que funcione en la región activa, la base debe ser negativa que el emisor. Ahora, la corriente del emisor es la corriente principal y se relaciona con la corriente del colector y la corriente de la base. Las curvas características de los transistores bipolares de juntura son representaciones gráficas que muestran cómo se relacionan las corrientes y voltajes de los dispositivos. Estas curvas se dividen en dos tipos principales. 1. Curvas características de entrada. Muestran la relación entre la corriente de base IB y el voltaje base emisor para valores constantes de la corriente del colector IC. Estas curvas son similares a las de un diodo, ya que el BJT presenta un comportamiento no lineal en la unión base-emisor. 2. Curvas características de salida. Representa la relación entre la corriente colector IC y el voltaje colector emisor, V, para diferentes valores de la corriente IC. Estas curvas definen las tres regiones principales de operaciones de operación del BJT. Corte, el BJT está apagado y C está aproximadamente solo. Activa, el BJT amplifica y C es proporcional a IB. Y saturación, el BJT está completamente encendido y C no aumenta significativamente, aunque aumente IB. Las curvas características permiten visualizar el comportamiento del eléctrico del BJT y son fundamentales para analizar diferentes diseños electrónicos. En las aplicaciones de los amplificadores NP tenemos un amplificador que se llama los amplificadores de señal. Los transistores PNP son esenciales en amplificadores de señales tanto de baja como de alta frecuencia. En la configuración del emisor común, estos transistores pueden amplificar señal débiles hasta niveles más altos, lo cual es fundamental en las aplicaciones como amplificadores de audio o de radiofrecuencia. Su capacidad de proporcionar una señal amplificadora es inversa en base crucial en muchos diseños electrónicos.
Y también tenemos lo que serían los interruptores electrónicos. El transistor PNP actúa como un interruptor electrónico eficiente, permitiendo el paso de la corriente desde un emisor hacia el colector cuando la base está en un potencial más bajo que el emisor. Esta función lo convierte en una opción ideal para el controlar dispositivos como motores o luces, donde es necesario encender o apagar cargas mediante señales electrónicas en lugares como mecanismos mecánicos. Tenemos otro que sería el control de motores, que esto pues ya mencionado anteriormente, pues hay un motor como el H. Reicher en circuitos de puente H. Los transistores PNP trabajan junto con NPN para controlar la dirección del giro del motor de corriente continua. Los PNP se encargan de conducir corriente cuando la polaridad del motor necesita invertirse. Esta combinación permite las aplicaciones prácticas como el control bidireccional del motor en robots o vehículos electrónicos pequeños, algo que coincide en proyectos como para utilizar Arduinos. Y sería todo.